Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno vernos nuevamente a través de esta plataforma. Y yo doy gracias realmente a mi Señor por permitirme tratar de trasladar un mensaje para usted y su familia. Y doy gracias también a mi cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por prestarme esta plataforma y así poder llegar a otras personas. Yo quisiera que usted me acompañara en oración para suplicarle a Él que Él me ayude y que pueda fluir y el mensaje sea entendible. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor, agradecido por este privilegio, agradecido contigo, Señor, porque sé que tú me has guardado, Padre. Oro también por aquellos que están ya conectados, Padre, a través de Rema TV, Señor Santo, en el nombre de Jesús, bendice sus vidas. Bendice, Señor, sus hogares, sus economías, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Como todos sabemos, hermano, al menos nosotros los ministros sabemos, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos tesoros guardados, si lo podemos decir así, en un baúl. Y Dios nos permite revisar de vez en cuando esos tesoros que están ahí, que se llaman mensajes, predicaciones, palabra, enseñanza, administraciones, todo lo que debe ser atesorado para que nosotros podamos considerar lo que Dios ha preparado. Hoy, nuevamente revisando todo esto y recordando lo que el apóstol Pablo decía, que dentro de la iglesia hay oidores olvidadizos, que fácilmente olvidan la palabra y que de alguna manera podemos considerar qué puede estar pasando con ellos. Y una de las formas de averiguar es a través de sinónimos de la palabra olvidadizos, que nos habla de aquellas personas cristianas que son distraídas en todos y despistadas, pero también aturdidos y amnésicos, o sea que no recuerdan realmente lo que Dios ha hecho con sus vidas y sus familias. De alguna manera negligentes y indiferentes, descuidados en la palabra de Dios, ingratos y desagradecidos o mal agradecidos con lo que Dios ha hecho, también egoístas porque no comparten realmente lo que ha recibido de Dios. Y una palabra que también está agregada es ser desconsiderado. Hablamos de esta manera porque realmente todos sabemos, hermano y hermana, que estamos en los tiempos finales y a nosotros nos ha alcanzado realmente y que hay muchas profecías con respecto a estos tiempos y que la Biblia le llama la palabra profética más segura, y todo lo que los ministros de Dios de aquel tiempo declararon, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo decía y le decía a Timoteo para que quedara estampado, escrito, para que nosotros lo leyéramos y lo recordábamos. Le dice: tú debes de saber, Timoteo, que los postreros días serán días peligrosos, pero que de alguna manera, revisando más allá de esto, nos habla de tiempos difíciles también y dificultosos. Y podríamos preguntarnos por qué y para qué. Para la búsqueda de Dios, de lo espiritual, de la casa de Dios, la búsqueda del Espíritu Santo, que nos lleva a convertirnos en incrédulos y por eso mismos malagradecidos y olvidadizos en cuanto a lo que Dios ha dicho para nosotros y para los nuestros. Este es un tesoro realmente, y estaba revisando porque el tema principal podría ser una visión de lo postrero, pero por una palabra que vamos a revisar más adelante, yo estaba pensando por qué no ponerle, tal y como usted lo lee ahí, viendo más allá. Viendo más allá. Y realmente sí, eso debería ser, hermano y hermana, nuestra intención, porque
por lo que define la palabra y lo que pueda explicar los términos que la definen, realmente nosotros vamos más allá. Realmente yo quisiera que consideráramos un versículo para empezar, que quizás podría verse que no va de acuerdo con los títulos y subtítulos que le mencioné, pero que sí de alguna manera tiene relación, y es en cuanto a que estamos en un tiempo bastante difícil y peligroso para todas las familias de todo el mundo y las familias cristianas también. Acá estamos considerando esta palabra, viendo más allá. No está literalmente aquí, pero se puede, escarbando, se puede considerar esto. Aquí en Génesis 25, 27, dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro. Llegó a ser diestro cazador. Eso que se nos quede en la mente, en el corazón. Hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Entonces esto es lo que realmente, como le estaba explicando, tenemos que poner bajo este versículo y el título del tema a nuestras familias, a las familias de las iglesias, porque antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue marcado que serían como los días de Noé y los días de Lot, y entrelazados los días de Elías, por una tarea específica y extraordinaria que fue enviado a hacer el espíritu que movió a Elías tal y como lo movió en aquel tiempo. Entonces no se trata tanto del final del mundo, de juicios, de catástrofes, sino que se trata de familia realmente. Usted puede considerar esa palabra cuando define que los días antes de la venida o su venida sería como los días de Noé, allá en Lucas 24:7, que no lo puse allá como una diapositiva, y como los días de Lot, que está definido en Lucas 17:28. La primera es 24 de Mateo, versículo 7, que usted puede revisar en su casa, en su Biblia. Y las declaraciones que se hace, por ejemplo, Dios prometió enviar al Espíritu Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces se trata de familia, y por eso es muy importante ponerle especial atención a la palabra que nos relata del aviso de la venida de un hijo. Hablando de nosotros en nuestra familia, cuando llegamos a conformar un matrimonio, y marcando también la importancia de la atención y preocupación de los padres de familia con respecto a sus hijos. Entonces vemos nosotros acá que debe de haber un interés, incluso la juventud actual, que tarde o temprano va a llegar a casarse y a establecer o fundar una familia. Hacerse preguntas importantísimas, adelantándose para que pueda ser parte de la preparación de esos hijos que le van a prestar, para que los cuide, los guíe, y todo lo que la palabra dice que tiene que hacerse. Entonces hay una pregunta, por ejemplo, que debería de hacerse cada quien, y nosotros también, aunque ya nuestros hijos son grandes, se casaron, o si tiene hijos todavía que están no se han casado, preguntarse, bueno, cuando nazcan mis hijos, ¿qué van a llegar a ser ellos? Porque Dios sí marca lo que van a hacer, y nosotros tenemos que considerar eso. Y otra sería con respecto a qué vamos a hacer nosotros. Entonces esto me habla a mí de una visión, de un más allá, de un postrer tiempo que está marcado. Entonces vemos en la palabra que nosotros debemos de considerar qué tipo de guianza debemos de darle a ellos, qué tipo de instrucciones se le debe dar,
Y vemos un ejemplo, por ejemplo, en Manoa. Manoa no había tenido todavía hijos, pero le fue avisado. ¿Y a quién le fue avisado? A la esposa. Entonces resulta que cuando la esposa le contó la visión y las palabras, él se interesó. Él se interesó. Entonces empieza a preguntar. Vemos acá en Jueces 13:12, que aparece ahí en su pantalla. Dice, si lo que has dicho sucede, ¿qué norma seguiremos con este niño? ¿Qué tendrá que hacer él? ¿Qué norma seguiremos con él y qué tendrá que hacer él? Entonces hay una diferencia entre lo que va a llegar a ser el hijo. Por lo que vimos, Esaú llegó a ser diestro cazador y que le gustaba más el campo que quizás su casa. Entonces hay una diferencia en lo que tenemos que hacer nosotros también para que nuestros hijos lleguen a hacer lo que Dios marcó que tenían que hacer. Eso habla de visión, de ver más adelante para que podamos prepararnos nosotros. Entonces podemos tomar esto como lo muestra la palabra y lo que el Espíritu pueda revelarnos a nosotros, que pueda decirnos qué van a llegar a ser nuestros hijos. La traducción, Dios habla hoy de ese versículo, dice, cuando tu palabra se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño? La manera de vivir y qué debemos de hacer con él. Ahí están en esa pregunta las dos cosas que son muy importantes. Definir por la palabra y revelación qué van a hacer nuestros hijos. Y ver en la palabra qué se nos ordena hacer nosotros con esos hijos. ¿Qué se nos dice? Entonces, una de las cosas que el ángel que se le apareció a la esposa de Manoa es lo que le respondió. Y es extraordinario porque ahí se ve en el versículo 14, palabra de Dios para todo, la gran responsabilidad de una madre. Ahí está y usted lo puede leer, si no, revisa su Biblia. Así que ella debe cumplir cuidadosamente todo lo que le he ordenado. Todo lo que le he ordenado. Es igual cuando se habla del expertaje con respecto a discernir los tiempos, también de lo que el pueblo tenía que hacer. O sea que Dios muestra todo eso. Entonces, vemos aquí a un padre de familia que no estaba ausente, estaba presente. Aunque por lo que se puede ver a medias, porque fue la esposa la que recibió el mensaje. Pero sí se interesó cuando su esposa le contó la visión para con su hijo. Porque Dios muestra esa visión para con los nuestros. Entonces llama la atención que fue a ella que Dios le dio las instrucciones. Por eso las esposas, las madres tienen una grande responsabilidad con respecto a qué va a pasar en el más allá con los hijos. O en los postreros días, pues, si lo podemos ver también. Entonces, esto nos muestra que es necesario que nosotros nos formemos una visión para el futuro de nuestros hijos. Y de esa manera poder ministrarlos, guiarlos, enseñarlos, instruirlos, como dice la palabra. Quizá recordando los planes que Dios dijo que tenía para con nosotros, planes extraordinarios, cuyo propósito uno lee cuando ve ese versículo, que son para un futuro mejor y una esperanza. Eso es por lo cual nosotros debemos de pelear. ¿Cuál es el futuro mejor para los nuestros?
Le toca a cada uno ver a través de la palabra y sometimiento al Espíritu Santo, recibir esa revelación de cuál es el futuro mejor. Nosotros entendemos ya por todo lo que se ha estudiado, porque recuérdese que se ha prometido una vida eterna, donde van a suceder cosas preciosas, donde la palabra marca que en ese tiempo no va a haber lloro, no va a haber llanto, ni sufrimiento realmente. Entonces, por esto mismo nosotros tenemos que revisar la palabra. Por eso es que nosotros debemos de escarbar a veces, y dentro de todo, aparte de esto, escarbando o destapando el baúl, también me surgió un tema que vimos hace años que se hablaba con respecto a las redes malas y las redes buenas. Y también vino cuando nos enfocamos a la restauración de las puertas, y una de ellas las puertas del pescado. Y ahí precisamente se habla, porque al revisar hacia dónde se llegaba a través de la puerta del pescado, es hacia un mercado. El asunto es que al hablar de esto y revisar la palabra, nos muestra una palabra que nos vemos obligados a revisar. Entonces, leamos lo que dice la palabra en Isaías 19:10. Porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. A mí me llama la atención. Estuve revisando otras versiones como la King James, que dice así esa parte: y serán quebrantados sus propósitos. Serán quebrantados sus propósitos. Y yo lo logré entender por la aplicación, por los conceptos de la palabra viveros, por un término griego cuando define a viveros en ese idioma, porque sí nos marca esto que le pusimos como título, el más allá, y otras palabras muy importantes. Entonces, viéndola ahí mismo en esa diapositiva, cómo está escrito en la versión Reina Valera al 60, viveros. Y esa es la palabra que llama la atención. Aunque yo leyendo, pues, sé que este capítulo se estaba refiriendo a Egipto, a los egipcios, cuyas redes serían rotas por el mismo Señor, rotas para que fueran liberados los peces. Porque Egipto tira sus redes para atrapar, arrastrar hacia la esclavitud a aquellos que están descuidados y no han visto que debajo de las redes o encima de las redes hay un lazo de un cazador. Por lo que la palabra define. Entonces el propósito es arrastrar hacia la esclavitud. Quizás uno fue liberado ya, pero eso es lo que quiere hacer el enemigo, hacerlo esclavo otra vez de aquellas cosas de las cuales el Señor lo rescató a uno, y vuelve a caer uno nuevamente. Entonces, si lo enfocamos ahí por lo que habla, Dios como que prometió romper las redes de Egipto y arruinar sus propósitos. Arruinar sus propósitos. Incluso cuando uno lee la Biblia en el Nuevo Testamento habla que hay espíritus que encubiertamente se introducen en las iglesias a fin de espiar la libertad que tienen allí. Propósito. Dice, a fin de esclavizarlos nuevamente.
Entonces el enemigo tiene sus redes, pero también Dios ordena tirar las redes. Entonces acá cuando son quebrantadas, rotas las redes, se quebrantan los propósitos por los cuales se tiró la red para agarrar los peces y convertirlos en pescados. El asunto es que según lo que se cuenta y al revisar con respecto a la función de un vivero, el diccionario de la Real Academia, tal y como usted lo puede leer en su diapositiva, dice de estos viveros: terreno a donde se trasplantan desde la almáciga los árboles pequeños. Mire ese punto. Para transponerlos después de recrearlos a su lugar definitivo. Esa palabra llama la atención, después de recrearlos. Porque hay una tarea de criar, pero también recriar. Es como la tarea de reengendramiento. Cuando el enemigo ha atrapado a un cristiano y este cristiano medita y vuelve otra vez, hay que reengendrarlo. Y en este caso, por la palabra vivero, hay que recrearlo para trasladarlo a su lugar definitivo. ¿Y cuál es el lugar definitivo? Pero vayamos más ahí mismo en esa diapositiva. Y también se puede ver que se trata de poner a alguien o algo más allá. De ahí es que surgió este título, viendo el más allá, que habla del futuro, mediato, inmediato y eterno, ¿verdad? En lugar diferente del que ocupaba. Todo eso debe llamarnos la atención. Ahora bien, cuando revisamos el término griego metatitemi, que se traduce como vivero y estanque también, dice que aparece en Hebreos 11, hablando de Enoc. Mejor veamos, metatitemi, ahí en su pantalla. Quiere decir transferir a otro lugar. Meta, cambio, y titemi, poner. Se traduce también, dice ahí, traspuesto y traspuso. Este diccionario, el Bain, dice que en ese versículo, Hebreos 11, 9, habla respecto al arrebatamiento de Enoc sin ver muerte. Entonces imagínese, hermano y hermana, el propósito de criar y recrear los hijos. Porque en el proceso de recrear, Dios exhortó a la mujer que se salvará engendrando hijos. Y usted y yo sabemos que no tiene la capacidad biológica de engendrar, sino de concebir. Pero está hablando de engendrar. ¿Cómo? Con el espeiro de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la recrianza y la crianza? Para que sea traspuesto, sea parte del arrebatamiento. En algunos casos sin ver muerte. Entonces, enviar por visión a nuestros hijos más allá de este lugar. A un lugar diferente, de donde fueron criados y recreados. Y podríamos decir que la iglesia puede ser como un vivero, donde se crían y recrían hijos. Ahora bien, si consideramos esos conceptos del diccionario de la Real Academia, de la palabra criar, habla de nutrir, de alimentar, de cuidar, de instruir, de dirigir.
Y eso nos toca a nosotros los padres, para que los nuestros tengan oportunidad de participar del arrebatamiento que está próximo a darse, si usted lo puede creer. Está muy cerca realmente. Entonces, hay una visión que el Señor ha mostrado para poder cumplir esa tarea de proteger a la niñez y la adolescencia. Nosotros vemos que desde el principio ha existido esa preocupación por parte de Dios nuestro Señor. Y lo podemos ver a través de diferentes historias. Dios se preocupó por la simiente de Adán y Eva, podemos darnos cuenta. Se preocupó por la simiente de ellos dos, para que se mantuviera pura. Pero para eso tenían que mantenerse puros Adán y Eva. Cuando vemos que ellos desobedecieron, ¿qué cosas empezaron a pasar? Entonces la preocupación del Señor es que la simiente se mantenga pura. Y esa es nuestra preocupación, si lo podemos definir de diferentes maneras. Pura, en el sentido exacto, sin que nada lo trastoque, sin que nada lo influya, lo corrompa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, cuando ellos tuvieron los hijos que Dios les dio, Caín y Abel, dése cuenta el tipo de pregunta que el Señor le hace a Caín primero. ¿Por qué se ha demudado tu rostro? Preocupado. ¿Por qué estaba así él? ¿Por qué? Y más adelante vamos a considerar que esa debería ser la preocupación de nosotros, de ver pues cuando el rostro de los nuestros ha cambiado. Ahora bien, la segunda parte ya nos habla de la intervención de los hermanos mayores para con sus hijos. Él lo confronta y le dice, ¿dónde está tu hermano? Una pregunta que le hizo, porque eso demostraba la preocupación por los dos, tanto por Caín como por Abel. Entonces, nosotros tenemos que considerar esa preocupación de los padres y los hermanos mayores para con los hijos y sus hermanitos. Y uno de los versículos que nos puede ayudar a definir es Éxodo 2:7, hablando de una hermana mayor llamada Miriam o María. Entonces ella dice que le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza a las hebreas para que te críe este niño, como pidiéndole permiso. Sí, realmente, ¿por qué lo estaba haciendo ella? Preocupada por el tipo de instrucción, guianza y ministración que podría recibir su hermanito. Entonces los hermanos mayores dentro de una familia deben de preocuparse. Incluso se ha visto que van a ser los héroes de sus hermanos menores y tratan de copiarlos. Ese es lo delicado de esto. Entonces, ¿se puede considerar que la hija de Faraón no era casada? Podemos decir que sí. Entonces, la preocupación es que no siendo casada y de Egipto, ¿qué tipo de instrucción le podía dar a Moisés? Por eso viene y le propone a su mamá como nodriza. Entonces, podemos considerar aquí ¿qué es lo que realmente urgió a María, hermana de Aarón, proponer una nodriza para Moisés, su hermano? ¿Qué fue? Eso le preocupó. Tipo de instrucción, tipo de enseñanza, de administración incluso. Nosotros hemos oído la exhortación que hace y nos hace el Señor constantemente. Instruye a tu hijo.
Dice algunas versiones desde temprana edad, y uno podría considerar de 0 años, ¿verdad? Empieza la temprana edad. 0 años todavía está en el vientre. Dice, porque cuando sea grande no se va a apartar. Instrúyelo para que no se aparte de grande. Y eso pasó con Moisés a pesar de que vivió dentro de los egipcios, bajo la cobertura de Faraón y de esta muchacha que lo adoptó. Pero nos damos cuenta, según la historia, que Moisés, cuando fue grande, no se apartó porque recordó los principios que su mamá le había trasladado. Eso es lo extraordinario, hermano, porque los hijos tarde o temprano, aunque se aparten por un tiempo, van a recordar esos principios. Entonces llama la atención estos dos casos, Caín y Abel, y también este caso de la hermana de Moisés. Caín no estaba cumpliendo para con su hermano menor, que supone que él nació primero. Pero la hermana de Moisés sí estaba cumpliendo, preocupada, realmente. Entonces nosotros sabemos que la situación no está nada bien. Nada bien. Realmente no está nada bien. Para los hijos de los cristianos, hermano. Nada. Y eso nos lleva a considerar esta situación. Y tenemos que estar conscientes de esto. Por eso tenemos que considerar que van a llegar a ser nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Todas las desviaciones que hay ahorita, todo lo que les están trasladando. Por eso, leyendo Génesis 25-27, nos damos cuenta que dice: Esaú se convirtió en experto cazador y le gustaba mucho estar afuera del campo, pero Jacob era muy callado, hombre callado, que prefería quedarse en el campamento. Dese cuenta cuando se habla de este muchacho que le gustaba mucho estar fuera del campo. Y al revisar el Nuevo Testamento, en Mateo 13:38, vemos nosotros, hermano, que le explicaba a los suyos con respecto a esto. El campo es el mundo. Y realmente así es. Ahora, si vemos y consideramos a Jacob, él le gustaba estar en el campamento, en las tiendas, dice que es definido por el término hebreo ogel, y se traduce también como hogar y tabernáculos. Le gustaba la iglesia, le gustaba su casa. ¿Y por qué a él sí le gustaba eso? ¿Quién lo instruyó? ¿Y a Caín por qué resultó ser? Eso es lo que llama la atención. Ahora, consideramos esa llamada, esa exhortación. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe de caminar, no en su camino. Y aun cuando sea viejo no se apartará de él. En el entendido que instrucción se puede tomar también como enseñanza, disciplina, castigo, porque así se puede ver a través del término chanak, término hebreo que define a instrucción. Y otras palabras también. Una de ellas es dedicar. Y yo creo que en algún momento nosotros dedicamos a nuestros hijos a Dios, como lo hizo Betsabé para con su hijo Lemuel. Incluso el nombre que le puso significa eso. ¿Qué llegó a ser Lemuel? Aunque usted sabe, nosotros también, que lo que llegó a ser no agradó el alma de Dios, y por eso hay un gran reclamo que le dio. Le fue dado, le fue enviado. Entonces, más que instrucción, más que enseñanza, más que instruirle para que se dedique a Dios,
Más que eso, el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, hermano. Porque ellos pueden decirnos, si nosotros no nos dejamos instruir, ¿qué tiene de malo? Pues incluso los padres, ¿qué tiene de malo? Pues que a ellos les guste la música mundana. Que tienen amigos íntimos mundanos. Entonces eso quiere decir que los padres no les amaneció y no les dieron un buen ejemplo. Y eso es lo que debemos nosotros para ver que nuestros hijos sean traspuestos. Por eso el vivero puede ser el hogar también, donde sean criados y recreados con la palabra de Dios. Entonces, de lo que llega a ser nuestro hijo depende de nosotros. De lo que es, de lo que más le gusta también depende de nosotros. Entonces la iglesia está llamada hoy a tomar la determinación de guiar e instruir a los hijos de los miembros. Por supuesto, sin extralimitarse en esto de los miembros que no pudieron hacer nada. Por eso nosotros vemos cómo viene Pablo y alaba la instrucción, la administración de la abuela y la madre de Timoteo, porque el padre era griego. Entonces vemos nosotros los peligros, la preocupación real que debe existir. Lo podemos leer este caso de Job 14:21, donde dice: si sus hijos tienen éxito en la vida, nunca se enterará de ellos. Si sus hijos se equivocan, no se dará cuenta. La versión antigua SSE, que está apareciendo también en sus pantallas, dice: sus hijos serán honrados y no lo sabrá, serán afligidos y no entenderá a ellos. La versión Dios habla hoy dice: si sus hijos alcanzaren honores, él no se entera. Si caen en desgracia, él no se da cuenta. De ese mismo versículo de Job podemos ver todo esto nosotros, hermanos. Entonces la iglesia de hoy debe tomar esa función de instruir y guiar, así como darse cuenta del estado de los hijos de aquellos que han sido descuidados, padres descuidados en las diferentes facetas de la existencia y desarrollo de ellos. Entonces debe haber guianza, instrucción, dése cuenta para que sean íntegros espíritu, alma y cuerpo, y de cuerpo, y ahí viene la palabra integridad, porque se define que Jacob era íntegro en todo. Entonces, instruirlos para que sean diestros, sí, y puede ser, pero más que eso, esto. Entonces, dése cuenta lo que pasó en estas dos historias. En el aspecto espiritual, poner énfasis, hermano y hermana, con respecto a la integridad de los nuestros, y nos toca a nosotros definirlo también para que ellos lo sean y puedan cumplir esa parte también. Entonces hay un consejo bíblico que es muy importante. Dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 9, enfocándose a los hijos para llamarles la atención. Dios, y también interviniendo, digamos, un ministro acá: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón en la vista de tus ojos, pero sabe, esta es la salvedad, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Debemos de tomar en cuenta este consejo para que nos vaya bien y le vaya bien a los jóvenes de este tiempo y adolescentes, y puedan tener un futuro extraordinario. La versión latinoamericana, el lenguaje actual me llama la atención, como dice: muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Lo resaltado en mayúscula debe llamar la atención. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. Y realmente así es, hermano. Entonces llama la atención a tomar buenas decisiones. Y nosotros debemos tomar muy buenas decisiones para con nuestros hijos. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio para que seamos ejemplo a ellos. Entonces, ¿qué decisiones has tomado? Tú que eres padre y madre,
Si hay jóvenes, adolescentes conectados, ¿qué decisiones están tomando hoy? Porque hice buenas decisiones. El sometimiento a la palabra, el Espíritu Santo, le da la capacidad de discernir para poder entender. Y de esa manera, como un entendido, va a comprender los tiempos que les ha tocado vivir. Y las escrituras también, eso es lo extraordinario que uno puede ver acá, porque nada podemos hacer sin el ordenamiento de las escrituras en nuestra vida, hermano. Dese cuenta, escuelas, institutos, universidades son campo de cultivo, hermano, para cosas malas. Porque hijos que tenían fama de ser tranquilos vienen a ser violentos. Incluso a nivel iglesia está sucediendo. Entonces tiene que revisarse con respecto a las ideologías, a lo que les están enseñando a nuestros hijos también. Podemos considerar también este otro versículo allá en Éxodo 2, versículo 2 y 3. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos para la orilla juntos a la orilla del Nilo. Calafateó. Cuando nosotros guiamos bien, ministramos, oramos, intercedemos por ellos, clamamos por ellos, los estamos calafateando, instruyéndolos y dándoles el buen ejemplo para que ellos estén protegidos, porque le toca navegar en medio de muchas aguas. Entonces las cosas escritas proféticamente debemos de ponerle atención. Dese cuenta, Faraón mandó a matar a los niños, hijos de los israelitas. Quería acabarlos, detenerlos. Y la orden fue dada. Ahí está. La orden fue dada. Y dese cuenta cómo va repitiéndose esto cada cierto tiempo, hermano. Nosotros debemos de ver cómo asistir a nuestros hijos con respecto a la vida y para que no se dejen influenciar por Faraón. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús nació, la misma orden fue dada por el rey Herodes. Mateo 2:6, 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a los niños que habían en Belén y todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado los magos. Pero los padres de Jesús supieron oír la voz de Dios, que le advirtió y le ordenó a través de unos ángeles lo que debería de hacer para resguardar la integridad de ese hijo. Y entonces ellos obedecieron. Mateo 2:14 dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿No es eso lo que está sucediendo actualmente? Nosotros debemos de ver de cómo crearlos y recrearlos para que vayan más allá de lo que van los demás, tanto actualmente como para la eternidad. Entonces vemos acá esta situación que tiene que pasar realmente con nosotros. Es necesario que como padres sepamos oír la voz de Dios, hermano, para tomar una mejor y buena decisión y guiar a nuestros hijos, aconsejarlos y ministrarlos para que ellos sean parte de ser transpuestos de esta tierra a la eternidad. Entonces, a Moisés lograron ocultarlo por un tiempo sus padres, pero ya no pudieron. Tuvieron que dejarlo ir, pero ya iba instruido. Y de hecho después fue instruido, niño, adolescente, joven. Aunque ya no, después ya se pudo uno pensar en qué momento se detuvo la instrucción para con él.
Entonces, el calafateo es muy importante cuando esté criando y recreando, o sea, cubrirlos para que no sean influenciados por las aguas, las muchas aguas que vienen a querer afectarlos y que no puedan salir adelante. Hay cuestiones que uno puede considerar. Por ejemplo, por lo que los elementos que fueron usados. Esta pregunta en Job 8:11. ¿Puede crecer el papiro sin senegal? ¿Puede el junco crecer sin agua? ¿Puede crecer los hijos sin la palabra de Dios? ¿Pueden desarrollarse? ¿Pueden llegar a la madurez que el Señor quiere? Entonces, consejo, criémoslos y recriémoslos. Criémoslos con la palabra, físicamente, almáticamente y espiritualmente, para que sean íntegros ellos, gente íntegra, y puedan mantenerse cuando les toque enfrentar la vida, porque van a enfrentarlo en diferentes lugares donde se puedan mover, van a enfrentarse. ¿A qué situaciones? ¿A qué asedios? ¿A qué tentaciones? ¿A qué ofertas se van a enfrentar nuestros hijos? Entonces, la instrucción y el buen ejemplo es muy importante, hermano, porque hay promesa que no va a afectar cuando pase por las aguas y por el fuego. No lo va a negar, no se va a ahogar, no se va a quemar. Y es extraordinario esto, hermano y hermana. Yo quisiera que oráramos. Yo lo voy a bendecir si me lo permite. Por cuanto soy pastor, tengo una autoridad para hacerlo. Y usted ahí, su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de ti agradecido por este privilegio. Y vengo, Señor, a enviar bendiciones a esos hogares, a familias, esos jóvenes, esos adolescentes, esos niños, Señor. Que sus padres se levanten como aquel atalaya y pueda ver más allá. Que no van a ser como Lot, que no vio más allá y fue arrastrado hacia Sodoma y le afectó a sus hijos, a sus hijas, a la esposa le afectó. Porque la palabra nos muestra en la historia de Noé de que se salvaron todos y la historia de Lot a medias. Padre, que estas familias puedan ser levantadas poderosamente, ministradas, tomadas, ungidas, Señor, que puedan cumplir los padres la tarea que le fueron encomendados, que puedan ser esas familias ejemplo para otras familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor Todopoderoso. Gracias por esta tu misericordia. Gracias por cada familia, Señor, que está atenta siempre a tu palabra, que surta los efectos de esa palabra para lo que cual tú le envías a la vida de ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde, los protege y les enseñe lo que es extraordinario para sus hijos. Amén. Gloria a Dios.